¿Te sucede que sos una persona sumamente tímida? ¿Te cuesta relacionarte o conversar con los demás? Esto te está empezando a traer problemas. ¿Te preguntas por qué esto te pasa a vos y querés realmente comenzar a solucionarlo? Entonces este video te puede ayudar porque voy a compartir 5 claves para comenzar a gestionar la timidez. Quiero darte un dato sumamente rápido y concreto. Según datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente sugiere que entre un 13 y un 15% de personas a nivel mundial sufre de timidez. Por lo tanto, no sos el único. Lo primero que tenemos que decir es que es la timidez. Necesitamos definirla para poder comenzar a trabajar en ella. Así que, a nivel de definición podríamos decir, y en palabras simples, que es una tendencia a tener una sensación de inseguridad o vergüenza frente a determinadas situaciones sociales. ¿Ok? Ahora vamos a hablar, número 2, de las causas. ¿Cuáles son las causas? Que hay un porcentaje, según estudios, que nos indican que este rasgo de personalidad en gran medida nos viene dado, pero no quiere decir que sea determinante. Es decir, la suma de eso que nos viene dado de forma hereditaria, en nuestra tendencia más biológica, también incide mucho en el ambiente en el que nos rodeamos, donde nos desarrollamos. Número 3, vamos a explicar cómo se puede manifestar la timidez. Te pido que vos vayas haciendo un apunte de cómo se expresa en tu caso. Hay 3 formas en las que este rasgo de personalidad se puede manifestar. Uno de ellos es al nivel físico, por ejemplo, cuando nos quedamos completamente ruborizados o colorados, cuando nuestras manos comienzan a sudar, cuando comenzamos a sentir temblores, taquicardia. Hay distintas señales. Número 2, a nivel conductual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que me cueste acercarme a un grupo, dejo que los demás hablen, que quizás me aíslo si me voy a un cumpleaños, me quedo sentada en un rincón de la sala. Esos son conductuales, son conductas, son comportamientos. Y en el número 3 se llama nivel cognitivo, que quiere decir qué es lo que estás pensando. Por ejemplo, vos podrías decirte, yo acá no soy mucho menos que esta gente, estas personas vienen de otros lugares, yo qué voy a aportar, si digo algo me van a criticar. Lo que necesitamos, y este es el punto número 4, es que comiences a identificar en qué grado se encuentra esta timidez que estás sintiendo, que estás manifestando. Entonces, para eso, como lo he hecho en otros videos, te voy a pedir que te imagines un termómetro y que podamos entonces ponerle una intensidad y una frecuencia y que podamos categorizarlo en 3 partes: leve, moderado o severo. ¿Por qué? Porque si vos te encontrás en un nivel leve, quiere decir que sí tenés estas sensaciones, pero que te podés mover, que te podés relacionar con el entorno, que podés vincularte, que podés inclusive dar charlas con cierta soltura. Si estás en un nivel moderado de timidez, entonces esto quiere decir que ya comienza a ser una dificultad con la que vas a tener que lidiar, pero aún así podés desenvolver tus actividades sociales. Y en el número 3, a nivel severo, esto ya comienza a generarte problemas donde evitas constantemente verte expuesto a esta situación, donde esto ya comienza a traerte realmente problemas de relacionamiento, donde quizás estés aislándote, donde probablemente estés teniendo problemas a la hora, si estás en una clase, de participar. En este caso, si realmente sentís que estás en este nivel, entonces sí es necesario que pidas ayuda. Bueno, y acá viene la gran pregunta del millón. ¿Cómo comenzar a gestionar esta característica? No estás solo. Tenés que tener en cuenta que hay mucha gente que le pasa lo mismo. Yo recuerdo hasta el día de hoy, cuando tenía 18 años, que tuve mi primer trabajo en un lugar que se llamaba Teatro Solís, en mi país, Uruguay, y tuve que enfrentarme luego de algunos días a realizar visitas guiadas. Estudiaba turismo en aquel momento, tuve la oportunidad de tener un primer trabajo, que era esa pasantía, pero recuerdo realmente que un día me tocó a mí tener que dar esa visita guiada, y hasta el día de hoy siempre lo cuento. Recuerdo cómo me temblaba la voz, recuerdo cómo me temblaban las piernas y no podía frenarlas. Realmente fue difícil, pero te puedo decir que el tip número 1, ¿cuál es? Comenzar a tener una exposición gradual y constante. ¿Qué quiere decir esto? Que vos comiences a enfrentarte a las situaciones poco a poco, que te imagines como una escalera
donde vas subiendo paso a paso. No siempre vas a poder estar subiendo un escalón nuevo, pero es importante que comiences a plantearte que cuanto más evites este tipo de situaciones, tu miedo va a seguir aumentando y vas a seguir confirmando que esa situación es desagradable, te provoca malestar. Ahora, lo que yo te puedo decir es que durante esa pasantía, luego que pasó un año de hacer las visitas guiadas, yo te puedo decir que la sensación que yo tenía era totalmente distinta. De hecho, comencé a disfrutarlo muchísimo y al año, cuando ya terminó la pasantía, no me quería ir. Es decir, uno puede pasar de sentir miedo a disfrutar eso que está haciendo. Pero para lograrlo necesitamos exponernos de forma constante a determinadas situaciones. Otro de los consejos para que puedas gestionar la timidez es que armes un ranking, agarres un papel, agarres una libreta, como tengo yo siempre, lapicera, y apuntes 10 situaciones sociales que te generen esta sensación de vergüenza, esta sensación de miedo. Si no llegas a 10 situaciones, pueden ser menos, no pasa nada. Y las pongas en orden, de la que menos te genera miedo, dificultad, hasta la que más te genera esta sensación. En mi caso, por ejemplo, podrías poner al principio hablar por chat, conversar por redes sociales, y como al final quizás normalmente va a hablar en público, por ejemplo. Igualmente te pido que hagas tu propia lista y que comiences entonces a exponerte a esas situaciones que menos te dan esta sensación. Ahora, una vez que realmente decidís que querés comenzar a resolver este problema, que realmente querés comenzar a reducir esta sensación que estás teniendo, es muy importante que ni bien empieces a exponerte, te va a pasar que tu cerebro, tu mente te va a decir que te vayas, que te vuelvas. Te va a decir, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me voy a poner en esta situación de tanta incomodidad, de tanta sensación de malestar? Y es muy importante que estés preparado para eso. Entonces, justo en ese momento es cuando te tenés que quedar, cuando tenés que aguantar, porque esa sensación de miedo, como te decía hasta hace un momentito, va a comenzar a reducir, va a comenzar a ceder. Consejo número 3, también lo he mencionado en otro de mis videos. Hay algo que se llama pensamientos anticipatorios. En este caso son pensamientos anticipatorios negativos. Y siempre les pido que se imaginen como una radio en su cabeza. Y es muy importante que comiences a identificar lo que te está diciendo. Porque si vos te estás diciendo que eso va a salir mal, que vas a ser un desastre, que no servís para nada, que te van a criticar, que va a ser tremendo, la situación realmente va a ser así. Ahora, lo que te voy a pedir es que de nuevo agarres un papel y escribas cómo sería la situación ideal. Por ejemplo, si tenés que dar una clase y realmente tenés mucho miedo a la exposición, entonces te voy a pedir que imagines cómo sería esa clase si te fuera muy bien. Y vas a tener que ponerlo en primera persona. Es decir, entré a la clase, había preparado el tema, lo había estudiado muy bien, me paré frente a la clase, miré a los ojos a mis compañeros, miré al profesor y comencé a explicarlo de manera tranquila. Me sentí muy bien, el profesor me dio una respuesta muy favorable, dijo que lo había hecho muy bien. Ese es un ejercicio que para que tenga efecto necesitamos hacerlo más de una vez. Porque ¿saben qué? Una vez que comenzamos a repetirle este resultado al cerebro, luego le empieza a entender que eso es una realidad y comienza a crear conexiones neuronales sobre esa realidad que te estás imaginando. Esto es un proceso, pero también te invito a que puedas comenzar a gestionarlo. Ahora, si realmente ves que necesitas esa guía, ese paso a paso, podés entonces contar conmigo. Aquí abajo podés encontrar las vías para poderte poner en contacto y cómo podemos trabajar juntos. La última técnica de este punto sobre cómo gestionar la timidez es la respiración. Te voy a dejar un link abajo con algunas técnicas de respiración que nos ayudan muchísimo a la hora de relacionarnos con otros, a la hora de hablar en público, por ejemplo. Si sos de esas personas que a la hora de levantar la mano comenzás a sentir esas palpitaciones, comenzás a sentir ese sudor, es muy importante que sepas que eso es una activación fisiológica, que para poder tranquilizar tu sistema es necesario que comiences a hacer ejercicios de respiración. Yo los hago. Y para cerrar este video quiero contarte una pregunta que recibí en estos días de una de las personas que siguen el canal y me siguen a través de redes sociales, donde me hacía esta pregunta: ¿soy una persona tímida? ¿Podría llegar a ser abogada? La respuesta que yo le di a esta persona es la siguiente: no basen su elección de carrera o su elección de estilo de vida
en función de que sean tímidos o no. Porque pueden ser excelentes profesionales en lo que hagan, independientemente de que sean personas tímidas. Conozco personas tímidas en los medios de comunicación que han expresado, han contado su historia, donde han tenido que luchar contra esta característica. Todos tenemos en ese termómetro imaginario del que te hablaba determinados niveles de ansiedad frente al contacto social. La respuesta en concreto es: basen su elección de estilo de vida o de profesión en sus fortalezas, en sus aptitudes y en sus intereses. Esa es la parte fundamental. Aun cuando ustedes se sientan personas que con esa timidez les resulta difícil verse como un abogado defendiéndose frente quizás a un juzgado, teniendo que exponer argumentos, pero estas son cosas que al final uno las practica. Yo como psicóloga no me sentía tan confiada como cuando era estudiante. La práctica, el ejercicio me ha permitido ganar mucha confianza, porque bueno, poco a poco uno comienza a ver los resultados de su trabajo, comienza a ver que lo que uno hace es de valor, que uno contribuye en la vida de otras personas. Y para terminar, y como reflexión de este video, te voy a dejar esto. La persona tímida y quien realmente ya tiene un nivel algo moderado o inclusive alto de timidez tiene una certeza dentro de esta inseguridad, y es que las personas van a hacer una evaluación negativa de ellas. Este es un pensamiento que lo tienen muy arraigado como una creencia. ¿Y qué sucede acá? Es muy importante que vos te des cuenta que si vos estás proyectando eso a los demás es porque esa es tu evaluación. Vos te estás evaluando de forma negativa primero, y por ello es muy importante que comiences a darte cuenta de cuáles son las cosas positivas, de cuáles son tus fortalezas, de cuáles son las cosas buenas que tenés. Por el hecho de condición de ser humano, siempre vas a tener la capacidad de contribuir a otros. Así que es muy importante que empieces a trabajar en tu propia autopercepción. Bueno, muy bien, me despido por el momento. Espero que este video te haya ayudado. Te espero en un próximo video. Muchas gracias por el apoyo a todas las personas que se están suscribiendo al canal. Chau, chau.